Buenos días, Berta, creo que ya puedo empezar, ¿verdad? Correcto, Aurora. Buenos días. Bienvenidos al webinar, a estos dos webinars que haremos centrados en el COVID. Ahora lo estábamos comentando con los ponentes de hoy, ¿no? Que hace tiempo pues estábamos como todos muy al día del manejo del COVID, de las novedades del COVID, pero poco a poco, ¿no? Cada uno ha vuelto un poco a su área de atención habitual y tal vez pues la actualización rabiosa, ¿no? y el día a día del COVID tal vez pues lo tenemos un poco más en una segunda línea, y sí que el COVID sigue siendo pues una realidad de otra manera, y nuestra intención en estos dos webinars que hemos organizado desde el grupo AFIP con la colaboración de Pfizer, era pues retomar un poco y darnos un tiempo para revisar dónde estamos actualmente con el COVID, dónde está el COVID y cómo se ha situado con toda la infección respiratoria vírica que ya teníamos, y si eso ha modificado alguna cosa. Y eso vamos a contar con una ponente hoy, con la doctora Mar Ronda, que es farmacéutica del Hospital Belviche, y que nos va a explicar un poco, ¿no? Esto, cuál es el marco de la infección respiratoria vírica y ahí cómo ha variado o no ha variado, eso lo vamos a descubrir en los próximos minutos, ¿no? A raíz pues, del COVID, ¿no? Y después en la segunda sesión de hoy, en la segunda charla de hoy, contamos de nuevo con el doctor Alex Soriano, que él es médico, jefe de la unidad del servicio de infecciosas del Hospital Clínic, que ha participado con nosotros en otros webinars y que estamos encantados también de poder contar con él, y que también pues vamos a charlar un poco de las novedades que tenemos para el abordaje terapéutico de los pacientes COVID que tenemos ahora, y cuáles son los próximos novedades terapéuticas, y eso, por tanto, cuál va a ser el manejo terapéutico de estos pacientes, perfiles de pacientes así. Muchas gracias a todos los que os estáis conectando. Damos estos minutos para que vayamos sumando pues, a las personas que estáis interesadas en el webinar, y al final de todo, después de la sesión de Mar y de Alex Soriano, pues vamos a tener un espacio de preguntas, y os animo a que lancéis preguntas para poder, ¿no?, compartir o detallar un poco más aspectos que os puedan interesar. Sin más, de nuevo muchas gracias por conectaros a estas horas, y para empezar el día pues con este webinar que organizamos desde la CIL, que pensamos pues que puede ser de mucho interés. Cuando quieras, Mar, adelante tú misma. Vale, perfecto, pues voy a compartir la pantalla. Vale, se ve bien, ¿verdad? Mar, ¿Aurora? perfecto. Vale, gracias, Berta. Vale, pues nada, hola, encantada. Yo soy Mar Ronda, como ya ha dicho Aurora, y vengo a presentaros la primera sesión de este webinar sobre la situación de virus respiratorios 3 años post-pandemia, ¿vale? Empezaré con una pequeña introducción, luego pasaremos al gordo de la sesión, que será comentar pues, la epidemiología y el diagnóstico de estas infecciones respiratorias de vías altas. A continuación, una pequeña reflexión sobre el COVID versus otros virus respiratorios, y bueno, las preguntas, como ya ha dicho Aurora, las dejaremos para el final. Vale, cuando me propusieron hacer esta sesión, lo primero que me planteé es por qué realizar una sesión sobre infecciones respiratorias de vías altas, ¿no? ¿Por qué la importancia de este tema? Entonces, os quiero dar como 3 razones. El primero es el impacto social, ¿no?, que tienen las infecciones respiratorias, bueno, y las infecciones en general. De hecho, aparte de las múltiples noticias que han ido apareciendo este invierno, también incluso tenemos una serie, ¿no?, de un hongo multiresistente, así que bueno, estamos ante un tema bastante común en la sociedad. Después el impacto clínico, ¿no?, que tanto se puede medir en el aumento del número de visitas en atención primaria, las urgencias, incluso la UCI, y luego el consumo antimicrobiano
perdón, que voy a minimizar esto, el consumo antimicrobiano inadecuado, porque como ya sabemos y la bibliografía es extensiva en este tema, sobre todo a nivel de primaria se consume mucho antimicrobiano para patologías primariamente víricas y es una de las razones por las cuales el tratamiento es inadecuado, ¿no? Y el tercero sería el impacto económico, ¿no? Que por último, o sea, es el último, pero no menos importante, que se puede medir tanto a nivel sanitario por consumo en euros como en años de vida perdidos a nivel social o poblacional, ¿no? Y también hay muchísima bibliografía, que os pongo dos gráficos del equipo de Jean, pero vamos, que hay muchísima bibliografía. Entonces, con estas tres razones empiezo ¿no? a comentar y a estudiar este tema. Iniciando con un poco la epidemiología, sabemos que antiguamente había una época estival donde aparecían unos virus y una época de invierno donde habían otros virus, ¿no? Esto lo conocemos todos, hemos tenido épocas de epidemias y con la pandemia del COVID la prevalencia de estos otros virus se modificó y se cambió la estacionalidad. Esto viene en gran medida debido a que se aplicaron una serie de medidas no farmacológicas, como son el uso de mascarillas, el impedimento para viajar, ¿no? Que disminuye la globalización, y también la higiene de manos, que lo que hizo fue reducir la transmisión de algunos virus. Y de hecho esto también, bueno, como ya sabemos, en el gran alud de información que hubo durante la época de la pandemia y pospandemia, aparecieron diversos estudios. Este es uno de ellos, ¿vale? Es del Seattle Flu Study, que lo que hizo fue determinar la incidencia de las infecciones respiratorias en la ciudad de Seattle durante un año, ¿vale? Y lo que demostró es, como se puede ver en todas partes, es que el VRS y la influencia prácticamente desaparecieron, ¿vale? Y de hecho, posteriormente, cuando se eliminaron estas medidas no farmacológicas, la CDC lo que hizo es publicar una alerta sanitaria diciendo que, ojo, porque ante la eliminación de estas medidas lo que podría pasar, y lo que ha estado pasando, es que aumentó la incidencia otra vez de virus como el VRS y la influencia, y volvió a aflorar el COVID que pensábamos que iba a desfallecer un poco, ¿no? Entonces, una vez centrado el tema, pasamos al diagnóstico, ¿no? Y para ello definimos qué son las infecciones respiratorias de vías altas, ¿no? Son todas aquellas infecciones que afectan al tracto respiratorio alto, incluyendo nariz, boca, faringe y laringe, ¿no? Estas pueden estar producidas tanto por virus como por bacterias, siendo los primeros los gran mayoritarios factores etiológicos de estas enfermedades. Y como ya sabemos, los virus son pequeñas partículas que requieren de un hospedador para poder reproducir los componentes que hacen al mismo virus, ¿vale? En cuanto a la transmisión de estos microorganismos, se determinan cuatro vías de transmisión clásicas, ¿no? Contacto directo, el indirecto o fomites, que son las partículas que permanecen en las superficies, tiempo de permanencia dependiente del tipo de virus, pero también del tipo de material en el que se depositan. Luego las gotículas, que son partículas un poco más grandes, de unos 100 micrómetros o más, que suelen transmitirse a unos máximo 2 metros, y los aerosoles, que suelen quedar en el ambiente, ¿no? Y aparte de esto, hay una quinta vía de transmisión de los virus respiratorios, hablo, que es la fecoral, que hay artículos que dicen que esta es la vía por la cual algunos virus respiratorios permanecen en el ambiente aunque no sean infecciosos, ¿vale? Sin embargo, estas vías de transmisión no solo dependen del virus, sino que también dependen del hospedador y de las condiciones ambientales, por ejemplo, la humedad y la temperatura, ¿no? Y estas dos son las que condicionan la estacionalidad de los virus. Y tenemos, por ejemplo, el rinovirus y el adenovirus, que son virus que necesitan de alta humedad para la transmisión, y de la influenza y el VRS, que son virus que necesitan bajas temperaturas para ser infectivos y seguir transmitiéndose, ¿no?
Vale, entonces, ¿cómo clasificamos estas infecciones respiratorias de vías altas? Bueno, se podrían clasificar según el agente etiológico o según el diagnóstico sindrómico, ¿no? Entre algunas otras clasificaciones. El problema es que casi todos los virus tienen un rango de síntomas muy similar, ¿no? Entonces, si queremos saber quién ha producido una tos, es muy difícil saber el agente etiológico. Pero yo voy a dividir la sesión, esta parte de diagnóstico, en estas 4 enfermedades, digamos, ¿no? La rinitis, la faringitis, la laringitis y la sinusitis, y después veremos 2 excepciones, o sea, 2 añadidos. Entonces, la rinitis o el resfriado común es una infección de intensidad moderada leve que se produce por un aumento de la permeabilidad vascular y produce odinofagia, congestión nasal, rinorrea y tos, ¿no? En general está producido por una gran cantidad de virus, entre los que destacan el rinovirus y el coronavirus, que producen hasta un 80% de las rinitis o de los resfriados comunes. Ambos son virus de RNA, el rinovirus es no envuelto y el corona es envuelto. El rinovirus es el mayoritario, mientras que el coronavirus produce un tercio de los resfriados comunes, y ambas son habitualmente autolimitadas y se transmiten persona a persona. La inmunidad en estos casos es limitada y suele ser frecuente la reinfección. De otros virus que también pueden producirlos son el adenovirus, el VRS, ¿vale? Que iremos viendo durante la sesión. Siguiendo con la clasificación, la faringitis es la inflamación de la faringe, que puede ser, bueno, todas estas pueden ser de causa infecciosa o no infecciosa, y esta cursa con la tríada de odinofagia, fiebre y inflamación faríngea. Bueno, como un punto extra es que la faringoamigdalitis es simplemente la afectación también de las amígdalas, aparte de la faringe, pero que la etiología es la misma que la faringitis en general. Y esto implica que un 80-90% de las infecciones son de origen viral y únicamente 10% son de origen bacteriano, destacando el piógenes. Entonces, dentro de la etiología viral, destaca el adenovirus, que es mucho más frecuente. Este es un virus del cual conocemos unos 100 serotipos, que aproximadamente 50 pueden afectar al humano, produciendo desde un catarro de vías altas a vías bajas e incluso una gastroenteritis, ¿no? Entonces, pertenece a la familia de los Adenoviridae, es un virus de DNA de doble cadena con cápside, y bueno, la transmisión es persona a persona vía respiratoria o fecal, por eso también produce la gastroenteritis, ¿no? Lo bueno es que produce una inmunidad de larga duración asociada específica del serotipo, y nada. El siguiente es la laringitis, ¿no? Que es una inflamación de la laringe, que esta sí que tiene un cuadro clínico un poco más específico porque tenemos las cuerdas bucales, por lo tanto produce disfonía, voz entrecortada por incapacidad de cerrar del todo las cuerdas bucales, entre tos, carraspeo y otros síntomas. La etiología es básicamente viral, aunque también puede ser traumática y otras causas no bacterianas o no microbiológicas, destacando el rinovirus, adenovirus que ya hemos visto, y luego la parainfluenza o el metaneumovirus. Ambos, el virus de la parainfluencia y el metaneumovirus, son de la familia de los Paramyxoviridae, igual que el VRS. Son virus de RNA envuelto que producen, a diferencia de los anteriores virus, una mayor tasa de complicaciones con neumonías secundarias bacterianas. Suelen tener una presentación autolimitada, aunque pueden verse complicados en pacientes sobre todo inmunodeprimidos y menores de 2 años. En ambos la inmunidad es incompleta, aunque decir que el metaneumovirus fue un virus de descubrimiento más reciente y tiene una clínica y una estacionalidad superponible al VRS, y sobre la inmunidad aún es desconocida y no se sabe si las reinfecciones son porque no producimos una inmunidad correcta o porque simplemente nos contagiamos de diferentes serotipos. Por último, la sinusitis, como ya sabemos, es la inflamación sintomática de los senos paranasales, cuyo diagnóstico es mediante la presión dolorosa de los senos y puede clasificarse según la evolución, aguda, subaguda o crónica.
sobre la aguda, que es aquella que tiene menos de 4 semanas. La etiología es vírica básicamente, está prácticamente un 100%. Como complicaciones, entre comillas, es que tiene una evolución bastante larga, puede durar incluso 10 días y no por ello significa que sea bacteriana. Y el tratamiento obviamente no es con antibióticos y solo una pequeña parte de estas infecciones se puede sobreinfectar por Streptococcus pneumoniae o influenza básicamente. Ya pasando a las excepciones que habíamos comentado, ¿no? Hablaremos del virus de la influenza y del virus respiratorio sincitial por su gran relevancia a nivel de brotes epidémicos, ¿no? Del virus del COVID no hablaré en esta sesión y más adelante haré la comparativa, como ya he dicho. Entonces, el virus de la gripe, el virus de la influenza, es un virus de la familia de los Orthomyxoviridae, que clásicamente es, conocemos los serotipos A y B, aunque el C y el D también existen. El A y B son los que determinamos en nuestros servicios de urgencias, ¿no? Y es un virus de RNA envuelto que produce la gripe en forma de epidemia, sobre todo en las épocas más frías del año. Habitualmente y en personas inmunocompetentes produce un cuadro autolimitado de 3 a 7 días, aunque el malestar puede persistir unos días más. Sin embargo, y como es conocido por todo el mundo, en personas de riesgo, son más o menos las mayores de 65 y con comorbilidades por la inmunosenescencia, puede llegar a producir una infección grave de la cual es responsable hasta unas 500.000 muertes al año a nivel mundial, según los últimos datos. El mecanismo de entrada es por gotículas, vómitos o aerosoles y la inmunidad es variable, ya sabemos, ¿no? Los drifts y los shears de la estructura del envoltorio del virus que hacen que las reinfecciones sean posibles y frecuentes y que sea necesaria la vacunación anual según el serotipo del otro polo, ¿no? El diagnóstico clínico se basa en la presencia de fiebre, cefalea, mialgias y tos no productiva. Sin embargo, la sensibilidad del diagnóstico es muy baja. En épocas de no epidémicas está en torno al 50% y en época epidémica sobre el 80%. Y de hecho se publicó hace relativamente poco un estudio en el que se determinaban qué síntomas o signos clínicos se asociaban al diagnóstico correcto de la gripe y se ha visto que una forma de aumentar la sensibilidad del diagnóstico mediante simplemente mirando la clínica, que es lo que se haría en primaria porque en urgencias sí que determinamos el virus, sería mirando la presencia de tos moderada grave, fiebre febrícula, escalofríos, la edad avanzada y la ausencia de dolor faríngeo o de dolor abdominal o diarreas, ¿vale? Y con este espectro aumentaríamos bastante la sensibilidad si preguntamos específicamente estas preguntas que a veces no se realizan. Otra cosa es que en el Lancet en agosto se publicó, los ingleses publicaron una reflexión sobre los datos publicados por el gobierno de Australia, ¿no? Allí tienen el invierno es nuestro verano, ¿no? Y lo que vieron es que la gripe triplicó la incidencia respecto a años previos al serotipo A, ¿vale? Que además era una gripe bastante más mala, ¿no? Que la que habíamos estado viendo. Y entonces ellos reflexionaron sobre si podía ser, por una parte, la relajación en las medidas anti-COVID, ¿no? Las medidas higiénicas que anteriormente habíamos comentado. La ausencia de estas puede hacer que la transmisibilidad aumente y, por otra parte, la ausencia de inmunidad, ¿no? De inmunidad de dos tipos, ¿no? Y es que llevamos 2 años que no había influenza, por tanto, no hemos ido adquiriendo esta inmunidad directa y luego que la vacunación se priorizó durante unos años la del COVID y la de influenza, la de la gripe se dejó de lado y por tanto también pasiva, ¿no? Por ello la CDC ya publicó una alerta instando a los gobiernos a reinstaurar estas medidas de protección, ¿no? Farmacológicas y además instando a la vacunación preventiva doble, ¿no? Tanto del COVID como de la gripe, que es lo que se ha ido haciendo, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos visto en España? Bueno, pues estos son los datos del Instituto de Carlos III, ¿no? Es una enfermedad centinela que se requiere
se requiere la declaración de los casos y bueno, aunque sea provisional, vemos que respecto al año anterior se han casi triplicado los casos, por tanto, bueno, es lo que nos esperábamos, es lo que veíamos venir y es lo que ha ido pasando, ¿no? Por otro lado tenemos el VRS, ¿no? que también sabemos que produce grandes epidemias, es un virus de la familia del Paramyxoviridae, igual que el parainfluenza y el metaneumovirus que hemos comentado anteriormente. Es un virus de RNA que también es envuelto, es ubicuo y tiene un espectro de enfermedad muy amplio que suele ser importante sobre todo en niños menores de 2 años, como todos sabemos, y en mayores, sobre todo inmunodeprimidos. Los síntomas aparecen a los 3-5 días postinfección y cursan con febrícula, tos y estornudos, pero pueden llegar a producir taquipnea, disnea y insuficiencia respiratoria. La transmisión es por aerosoles y el diagnóstico es básicamente clínico. Entonces, hablaremos de los niños, ¿no? Porque el VRS es el principal responsable de la bronquiolitis, que es el primer episodio de sibilancias de comienzo agudo, con signos premios de infección respiratoria de vías altas en niños menores de 2 años. El VRS, ya he dicho, es el principal y casi único responsable, aunque hay otros virus, es el mayoritario y la clínica típica es un episodio de fiebre y tos de unos 48 horas de evolución que lo que hace es evolucionar directamente a un paciente con fiebre alta, tos, taquipnea, que puede llegar incluso a tener hipoxemia, cianosis, y esto requiere la hospitalización y es lo que ha ido colapsando nuestras UCIs pediátricas durante los años anteriores, ¿no? En épocas de invierno y tiene una duración aproximadamente de unos 7 días. Lo que pasó con el COVID, bueno, ya vemos que anteriormente teníamos los brotes cada invierno y con el COVID y el cierre de los centros educativos, la curva esta se aplanó, ¿no? Y surgieron un montón de cartas al editor, de artículos originales sobre la reducción de la incidencia de esta bronquiolitis, ¿no? De dónde se esconde el VRS. Estos son 3 artículos españoles, pero bueno, como podréis suponer, hay una barbaridad. Por tanto, ¿qué es lo que ha pasado ahora con España? Vale, debemos recalcar que es un sistema no centinela, ¿vale? Por tanto, no es obligatorio declarar los casos de VRS. Y los datos que vemos aquí, pues bueno, no sabemos. Lo que sí vimos que en verano hubieron casos, ¿no? Tuvimos casos de VRS, la UCI estaba llena y parece que va a seguir siendo un virus predominantemente invernal, pero bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona. Ya para ir finalizando, bueno, comentar 2 cosas sobre la comparativa entre el COVID y los virus respiratorios, ¿no? Yo quiero hablar básicamente de 2 cosas. Uno sería el diagnóstico diferencial del COVID con otros virus respiratorios y el otro sería la presencia de coinfecciones, ¿no? En primera instancia, bueno, como ya hemos dicho al principio de todo, son virus que comparten una serie de síntomas muy similares entre ellos, pues tos, fiebre, cefalea, mialgias, malestar general. Es difícil el diagnóstico clínico certero, ¿no? Sin embargo, la buena noticia es que si son bueno, si estamos todos vacunados del COVID y sigue siendo así, en principio a la población general no tenemos por qué diagnosticar etiológicamente el virus, será un catarro y ya está. Sin embargo, sí que es importante en algunas situaciones, ¿no? Dependiendo pues, del contexto epidemiológico, del tipo de paciente, si pensamos que pueda ser un paciente que vaya a tener un riesgo de enfermedad grave o si necesita, él no es un paciente de riesgo, pero tiene a cargo un paciente de riesgo y necesita aislarse, o son enfermedades de declaración obligatoria, enfermedades centinelas. En estos casos sí que debemos de diagnosticar certeramente la etiología y bueno, para ello tenemos disponibles varios test que hoy en día se pueden hacer en la farmacia y que no habría problema en este caso. Y luego hablar de las coinfecciones, ¿no? Este gráfico lo que pretende es un poco demostrar una teoría, ¿no? Bueno, hay mucha bibliografía diciendo que en el momento en que aumenta un virus, por ejemplo, aumenta el COVID, desaparecen los otros, ¿no? Estos viene dado porque se supone que cuando una población coge un virus X, este produce una respuesta inmunitaria inespecífica con un aumento de producción de interferones, los cuales son inespecíficos también para el tipo de virus. Entonces, hacen una barrera de protección frente a todos los virus, haciendo que otros virus pues, tengan menos prevalencia.
Sin embargo, y de forma curiosa, se han publicado bastantes ensayos clínicos refiriendo la coinfección entre el COVID y otros virus, ¿no? Os presento aquí un estudio publicado, creo que era en agosto del 22, ¿no? Aproximadamente, por el equipo de Kong, en que se revisaban los casos de coinfección por SARS-CoV con influenza y VRS, ¿vale? Se miraron 3 cosas. La primera era el riesgo de ingreso en UCI, segundo, riesgo de ventilación mecánica y por último la mortalidad. Y lo que se vio es que en los casos de influenza, la coinfección con influenza de SARS-CoV aumentaba por 2 del ingreso en UCI y la ventilación mecánica. Sin embargo, con el VRS no había evidencia suficiente para determinar el mayor o menor riesgo. Y por otro lado, la mortalidad, que como vemos en todas estas curvas, ninguna llegó a ser significativa, en todas pasan por el cero, como vemos aquí, ¿no? Bueno, y os presento otro estudio publicado un poco antes que el metaanálisis este. Lo que pasa es que no se incluyó en el metaanálisis, simplemente para decir que además de la influenza y el VRS, el COVID puede ir asociado a otros virus como es el adenovirus, y en este, que es un retrospectivo y por tanto hay que mirarlo con cautela y creo que es un tema que habrá que seguir investigando, se vio asociado a un aumento de la mortalidad intrahospitalaria, tanto con la influencia como en el estudio metaanálisis anterior, como con el adenovirus, ¿vale? Y bueno, ya para finalizar, una pequeña reflexión, ¿no? Y es que empezamos con una luz de información debido a la pandemia que se ha ido modificando con el fin del estado de la alarma, con las vacunaciones y la retirada de las medidas de protección, ¿no? Hemos ido viendo cómo varían la estacionalidad de los virus, nos hemos ido acoplando a un montón de medidas, tanto preventivas como no preventivas. Y bueno, ahora tenemos una época post-COVID en la que bueno, creo que es importante seguir aprendiendo y decir que aunque parezca una nimiedad de artículos, ¿no? En el 2023 4 meses ya llevamos y casi parece que no hay artículos en comparación con lo que fue en la pandemia, pero bueno, estos son artículos de COVID. Ya tenemos 1.140 artículos publicados, por tanto tenemos que estar en continuo, como bien ha dicho Aurora, en continuo aprendizaje y bueno, animo a ir realizando estos webinars para seguir aprendiendo. No sé si tenéis preguntas más adelante, estaré encantada de responderlas. También os dejo mi mail por si tenéis alguna duda o queréis algo del PowerPoint, que sin problema. Y os animo a seguir al grupo de AFINF de la SEF, donde publicamos muchos artículos interesantes que creo que pueden ser de vuestro interés. En fin, aquí os dejo alguna bibliografía interesante por si la queréis y ya te doy la palabra al doctor Soriano. Gracias. Muchas gracias, Mar, por tu sesión. La verdad es que ha sido fantástico esta revisión de los otros virus respiratorios, ¿no? Si queréis pasamos directamente ya al doctor Soriano y al final pues dejamos un espacio, como hemos dicho, de preguntas o de reflexiones para cerrar este webinar. Cuando quieras, doctor Soriano. Perfecto, pues bueno, muchas Muchas gracias Aurora, gracias. por la invitación. ¿Se ve bien la pantalla, espero? Sí, la veo perfecta. Perfecto. Bueno, pues yo me corresponde hablar de novedades en el tratamiento antivírico frente al SARS-CoV y quizá quería empezar, bueno, después de esta reflexión tan interesante que nos ha hecho Mar, haciendo también mención a un aspecto que me parece que es interesante, ¿no? Es decir, necesitamos antivíricos para el tratamiento del SARS-CoV, del nuevo coronavirus, y creo que es interesante estos datos que se han publicado recientemente y que hablaban de cómo ha evolucionado la mortalidad de los pacientes que han ingresado con gripe o con coronavirus en Suiza. Este trabajo se hizo en Suiza, ¿no? Y analizaban cuál fue la mortalidad, insisto, de ambos grupos, ¿no? Y lo que podemos observar es que después de ajustar por las variables, por la edad y por todo lo que serían los principales factores de riesgo asociados con la mortalidad, lo que concluían estos autores es que el COVID tenía una mortalidad significativamente superior que la mortalidad asociada a la gripe, ¿no? Concretamente casi 3 veces mayor mortalidad, teniendo en cuenta que, y además, no solo mortalidad, también
después de ajustar, los pacientes que tenían COVID tenían más riesgo de ingresar en la UCI. Esto es digamos, durante esta pasada gripe, esta pasada temporada, ¿no? Por lo tanto, relativamente reciente, ¿no? De hecho, en términos absolutos, la reducción de la mortalidad fue del 7% en COVID a 2% en influenza, ¿no? La diferencia en términos, digamos, absolutos, ¿no? Que es verdad que la mortalidad es mucho más baja, pero no deja de tener el COVID todavía una mortalidad importante, ¿no? En este sentido, y en la misma dirección, pero quería añadir, porque creo que aporta este trabajo publicado en JAMA, pero este procedente de Estados Unidos, los autores analizan un poco lo mismo, ¿no? Y dicen, oye, ¿cuánto más se muere o no el COVID respecto a la gripe, ¿no? Y observan de nuevo que muere más el paciente que tiene COVID, después de ajustarlo, como siempre, por otros parámetros, pero esto es especialmente cierto entre los pacientes ancianos, ¿no? Entre los pacientes de más de 65 años. Pero lo que quería ilustrar en este trabajo, sobre todo, es que los autores dicen, bueno, cuando el paciente previo al ingreso, había recibido un tratamiento antivírico, la mortalidad ya no era tan diferente. Ya la diferencia entre COVID y gripe era de un 4,8 a un 3,8%. Sin embargo, si el paciente no había recibido tratamiento antiviral a nivel ambulatorio, pues entonces la mortalidad era significativamente mayor, ¿no? Un 6% frente a un 3,7% en influenza, en gripe, ¿no? Por lo tanto, sí son necesarios, sí es necesario el tratamiento antivírico. El problema es que es verdad que nuestra cultura, a diferencia de otras, por ejemplo la asiática o la japonesa, tiene mucha más tradición de utilizar antivíricos precozmente para evitar la progresión de la infección. Es verdad que en nuestra cultura esto pues no está demasiado arraigado, ¿no? Sin embargo, lo cierto es que los datos del COVID, y que serían válidos probablemente también para la gripe, y no lo hacemos, pero los datos para el COVID pues, son bastante demoledores en cierta forma, ¿no? Paxlovid, que sabéis que es el antivírico que, bueno, que teóricamente disponemos, ¿no? Aunque su utilización ha sido, podríamos decir que relativamente baja o muy baja a nivel ambulatorio, que es este inhibidor de la proteasa del virus. Cuando analizamos los trabajos que se han ido publicando, y he seleccionado solo 3, porque creo que aportan 3 conceptos interesantes. Este primero, que se publicó a finales del año pasado en New England, en el que los autores decían, como siempre, ¿no? ¿A qué pacientes hemos de tratar ambulatoriamente cuando tienen un COVID? Pues básicamente ellos hacían esta escala de riesgo, que me parece bastante acertada, en la que, bueno, a partir de un hospitalario, por un lado, y por otro lado, evidentemente, que el paciente progrese, tenga que ingresar y que en última instancia pueda fallecer como causa directamente del virus, de la gripe o del COVID, o por descompensación de su enfermedad de base. Pero claro, cuando se descompensa su enfermedad de base por el COVID, también muere por causa del COVID, también es culpa del COVID, ¿no? A veces esto se confunde, ¿no? Y como podemos ver, no hay duda de que la edad juega un papel determinante. Ya solo el tener 70 años ya puntúa, ¿no? Ya son 2 puntos y ya requeriría un tratamiento antivírico de acuerdo con esta escala, o bien tener una edad por encima de los 60 años, fundamentalmente, que no puntuaría, y tener 2 de las comorbilidades que tenemos aquí. No hay duda de que los pacientes inmunodeprimidos casi per se ya, ¿no? Son pacientes que se tienen que tratar. Esto lo abordaremos al final un poco, haremos un pequeño comentario, pero luego pues las enfermedades de base de todos conocidas, ya sea el EPOC, la obesidad, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal o hepática, la enfermedad neurológica, sobre todo la degenerativa, el paciente con Alzheimer, instituciones, etcétera, ¿no? Allí además cuando entra el virus pues se disemina con muchísima facilidad. La diabetes, el trasplante de órgano sólido, etcétera. Es decir, todas estas, cuando un paciente por edad o por tener sobre todo la conjunción de 2 de estas enfermedades, el riesgo es muy alto, ¿no? Y el compartir, ¿no? El tener 2 enfermedades de base multiplica, no por 2, sino por 5 el riesgo de que ese paciente tenga una complicación. Por lo tanto, el grupo de pacientes que tendríamos que tratar con un antivírico, yo creo que hoy está bastante bien delimitado, bastante bien definido, ¿no? En base a características. El problema es que muy pocos pacientes al final están recibiendo tratamiento, ¿no? En este contexto, en este trabajo del New England,
Es una cohorte muy larga, retrospectiva, durante el periodo Omicron, 100.000 controles no tratados y casi 4.000 pacientes tratados con Paxlovid, en el que la mayoría de ellos, Israel es un país altamente vacunado, el 78% habían tenido una vacunación o habían pasado la enfermedad y por lo tanto estaban vacunados, ¿no? Conceptualmente, ¿no? Y el outcome fue ver cuál era el riesgo de admisión en el hospital entre los pacientes que recibieron o no tratamiento antivírico, ¿no? Y como podemos observar aquí, la gráfica es contundente, ¿no? Los pacientes que fueron tratados tuvieron un riesgo significativamente más bajo que los que no fueron tratados de tener o de padecer un ingreso hospitalario, ¿no? Y esto fue con independencia de que el paciente hubiera estado vacunado previamente o no. Si no lo estuvo, la reducción de riesgo era de casi el 85%. Si estaba previamente vacunado, la reducción del riesgo alcanzaba el 70%. Pero en ambos casos esto era significativo, ¿no? En el segundo trabajo que quería comentar de Paxlovid y de la evidencia sobre la utilidad de un antivírico a nivel ambulatorio, procede de un trabajo también relativamente reciente publicado en Annals of Internal Medicine, en la que los autores, un trabajo muy parecido, Omicron, número de pacientes muy importante, 60% vacunado, y el outcome que analizaban era, de nuevo, el requerir ingreso hospitalario, ¿no? Y en este estudio, los autores básicamente lo que observan es lo mismo, ¿no? El paciente que toma un tratamiento antivírico pues tiene menos incidencia requerir ingreso hospitalario. Pero lo que quiero resaltar de este trabajo es el siguiente hecho, ¿no? ¿Cómo consideramos la vacunación? Es decir, ¿cuándo la vacuna nos está protegiendo y cuándo la vacuna deja de protegernos? Ese es un tema abierto, ¿no? Con las vacunas previas a la vacuna bivalente que hemos utilizado en este último mes de noviembre y que mi impresión, vamos, por los datos y por las observaciones que ha sido claramente más eficaz probablemente que las previas, ¿de acuerdo? Pero, y por tanto, esto es información con las vacunas previas, no con la última, ¿de acuerdo? Pero sí sugerían claramente estos datos que cuando un paciente hacía menos de 6 semanas que había estado, perdón, de 6 semanas, menos de 6 meses que había sido vacunado, la influencia de tratar o de recibir un antivírico era menor, ¿de acuerdo? No era significativa. Si hacía más de 6 meses de la vacunación, ¿de acuerdo? Entonces el paciente ya beneficiaba claramente de recibir un tratamiento antivírico. Por lo tanto, la eficacia de la vacuna, al menos de las vacunas previas, ¿de acuerdo?, se podría cortar en 6 meses, ¿no? Y así también se ha recogido en las indicaciones de tratamiento antivírico. Si hace más de 6 meses, ¿de acuerdo?, que de hecho hoy prácticamente, porque se vacunó en noviembre, ¿de acuerdo?, pues pronto, ¿de acuerdo?, pues la mayor parte de la población hará más de 6 meses. Pero habrá que ver si la nueva vacuna realmente protege o tiene un tiempo, una duración, ¿de acuerdo?, también de 6 meses o se alarga más, ¿de acuerdo?, debido a su mayor eficacia, porque es una vacuna ya más dirigida a la variante o a las variantes que circulan, ¿no? En este sentido, comento, y es el último, que hace referencia a Paxlovid y que es un tema también de un interés, yo creo que, bueno, altísimo, ¿no? Porque el número y que hace referencia a lo que llamamos el post-COVID, ¿no? El post-COVID es estos pacientes que perduran con sintomatología inespecífica durante mucho tiempo, generalmente afecta a gente más joven, gente de hecho con una vida activa y que les limita mucho funcionalmente, ¿no? Esto es un problema sanitario de primer orden y hay muy pocos datos sobre cuál es el impacto de utilizar un antivírico durante la fase aguda de la infección en el desarrollo de post-COVID, ¿no? Este es un trabajo muy recientemente publicado, realizado en Estados Unidos, en el que los autores analizan precisamente esta circunstancia, este hecho, ¿no? Y vienen a concluir que con el uso de un antivírico, pues la condición, ¿no?, esta condición de COVID, de long COVID, ¿no?, traducido del inglés como sintomatología post-COVID, pues fue significativamente menor, de acuerdo, que en los pacientes que no refieren un tratamiento antivírico. Esto es un estudio, evidentemente, el objetivo principal no era mirar esto, sino que es un estudio
estudio post-hoc, digamos, de un análisis previo a partir de una base de datos y por lo tanto hay que mirarlo pues con cautela, pero no hay duda y estoy seguro de que muchos de los trabajos ahora se están dirigiendo, de los tratamientos antivíricos nuevos, se están dirigiendo hacia esta circunstancia que no es menor, sino que tiene un impacto no en el ingreso hospitalario, pero sí en la calidad de vida del paciente y también en la demanda sanitaria, en este caso muchas veces en la primaria también, ¿no? Que no hace más que sobrecargar una situación que ya está altamente sobrecargada, ¿no? A partir de aquí, y con la evidencia que tenemos de grandes números, de que todavía un antivírico pues, tiene un papel o juega un papel en el tratamiento de la infección por COVID, fijaros que voy a resaltar tres nuevos antibióticos que probablemente no tarden mucho en estar en el mercado, ¿no? Aunque esto es difícil de prever siempre, ¿no? El primero es ensitrelvir, que como ya veis en el nombre, ¿no? Pues es parecido a nirmatrelvir, es un inhibidor de la proteasa nuevo que tiene una ventaja, ¿no? Una ventaja que no estoy seguro que haya sido la limitación más importante a la hora de utilizar un antivírico en la calle, pero requiere ritonavir, ¿no? Y lo digo porque Paxlovid, pues uno de los problemas que ha tenido es que debido a sus interacciones, que vosotros conocéis muy bien, algunas personas o mucha gente ha tenido dificultad en su manejo, ¿no? Insisto, no estoy seguro de que este haya sido el principal motivo de la baja frecuencia en la utilización de un antivírico en la calle, ¿eh? Pero en cualquier caso este no lo precisa porque no requiere este booster farmacocinético y tiene varios ensayos clínicos ya, 3 concretamente, un fase 2A, 2B y un fase 3. Os pongo aquí los datos del fase 3 y es interesante el outcome porque se hace en pacientes jóvenes en el que se mira básicamente la evolución de la carga viral y lo que podéis observar aquí es que respecto al placebo, ¿de acuerdo? Que desciende solo un logaritmo la carga viral, en 4 días desciende 2 veces, 2.4, perdón, logaritmos la carga viral. Es una diferencia muy significativa, sugiere que es un antivírico de una acción muy rápida y además esto se acompañó de un acortamiento, esto es en esta dosis de ensitrelvir, muy parecido para la siguiente dosis, ¿de acuerdo? Y esto es el placebo, ¿no? Y fijaros que hay un acortamiento significativo en el número de horas hasta la resolución de los síntomas que se evaluaron, ¿no? Esto en nuestra cultura tiene un impacto ciertamente relativo. En otras culturas, insisto, en Japón, etcétera, pues para ellos 24 horas un día, ¿no? Laboral, pues tiene un impacto muy importante, ¿no? Bien, esto veremos a ver qué luego cómo se traducirá, ¿de acuerdo? En nuestro entorno, ¿no? El segundo fármaco que me parece interesante a tener presente es remdesivir oral. Remdesivir oral, no hay duda de que tenemos ya mucha experiencia con el uso de remdesivir, muy proclives a la utilización de remdesivir cuando un paciente ingresa en el hospital y tiene, porque hoy lo podemos medir, aunque de forma indirecta, una carga viral elevada y por tanto poder disponer de una formulación oral pues lo hace, bueno, digamos, un fármaco muy interesante porque además se puede manejar ambulatoriamente, es un fármaco que sabemos es poco tóxico, se tolera bien y además se puede utilizar incluso en insuficiencia renal, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una idea interesante. Los autores en este primer trabajo que se publicó el año pasado analizaban la actividad antivírica, algo que se ha discutido de remdesivir por diferentes motivos, pero cuando se administra precozmente, como siempre con todo antivírico, dentro de los primeros 5 días del inicio de los síntomas, la carga viral desciende de forma más rápida en los pacientes tratados que en los pacientes no tratados o tratados tardíamente. Esto en un ámbito ambulatorio. Pero incluso, y esto me parece interesante porque esta formulación oral de remdesivir es un producto que han desarrollado en China, ¿de acuerdo? No es un producto, hasta donde yo sé, de Gilead, que es la responsable del producto endovenoso, ¿no? Y se publica en New England recientemente la comparativa de remdesivir oral con Paxlovid y los autores concluyen que, como podéis observar aquí, estos son datos, digamos, la prevalencia acumulada de recuperación de los síntomas, eran pacientes de ámbito ambulatorio en periodo Omicron y como podemos observar pues prácticamente se superponen las curvas, incluso el grupo de pacientes que recibe
días hasta la recuperación de 4 y en Paxlovid de 5, ¿no? Por lo tanto, parece que son equivalentes o incluso un poco superior en este trabajo la versión oral de Remdesivir, ¿no? Bueno, creo que es otro producto que habrá que seguir, ¿no? Y por último, el tercer producto que me parecía podía tener un cierto interés y que va un poco en línea en un aspecto que ha comentado Mar, ¿no? De la importancia de los interferones. El interferón, cuando un virus infecta una célula respiratoria a nivel alveolar, induce la respuesta de interferón de tipo 1 o de tipo 3, ¿no? Y estos interferones lo que hacen es, de hecho, aniquilar la propia célula infectada y hacer que las células vecinas queden como protegidas, ¿no? Queden protegidas frente a la agresión de otro virus, ¿no? Como explicaba muy bien Mar antes. Y además los interferones son responsables, pues, de la aparición de fiebre, ¿no? De la mialgia, etcétera, ¿no? Esto es lo que conocemos como respuesta respuesta inmune innata, ¿no? Y es interesante porque cuando miras el coronavirus, que todos conocemos muy bien las proteínas estructurales que tiene en su genoma, que es esta parte NSP, Non-Structural Proteins, que tienen multiplicidad de diferentes funciones, ¿no? Pero yo quiero destacar cómo algunas de ellas, de hecho, tienen una acción directa sobre la inhibición del interferón. Y esto es lo que hizo en parte altamente eficaz al coronavirus para sobrepasar la inmunidad tan mortal, que afortunadamente gracias a las vacunas pues ha disminuido de forma drástica, ¿no? su mal pronóstico, ¿no? Pero en parte, o mucha parte de la patogenicidad del virus depende de esta capacidad de evitar la respuesta frente al interferón, ¿no? Y en este sentido, pues parecía lógico que un interferón administrado precozmente, ¿de acuerdo?, que no pudiera ser en este caso inhibido porque lo administras tú exógenamente por la enfermedad, ¿no? Y se publica en New England un interferón pegilado lambda, que es un interferón de tipo 3, ¿de acuerdo?, en el que a pacientes de más de 18 años que tenían un COVID ambulatorio, que tenían al menos un factor de riesgo de progresión, se les administró una dosis única de interferón pegilado subcutánea, por lo tanto relativamente sencillo, es una dosis única, 180 microgramos, y se evaluó el riesgo de ingreso hospitalario. Y como podéis observar aquí, el grupo, la población que recibió el interferón subcutáneo tuvo un riesgo de progresión y de ingreso hospitalario que fue aproximadamente del 50% con respecto a la población no tratada, ¿no? Siempre, evidentemente, estamos hablando de porcentajes absolutos, del 5%, ¿no? Que uno diga, bueno, esto es muy poco, ¿no? Sí, claro, pero globalmente, ¿de acuerdo? Y sobre todo si somos capaces de seleccionar la población de forma más adecuada, ¿no? Porque aquí fue más genérico, más de 18 años, con al menos un factor de riesgo, si esto lo lleva y con 1 o 2 comorbilidades, no sería un 5. El riesgo de este paciente, pues a lo mejor está en un 15% o en un 20%, ¿no? Y por lo tanto, reducirlo en un 50% tendría un impacto realmente muy destacable, ¿no? Y como que comentaba al principio, ¿no? Y es que lo que es bastante seguro es que va a seguir con nosotros la población inmunodeprimida, que por desgracia la vacunación no es eficaz en esta población, ¿no? Los pacientes hematológicos, los pacientes trasplantados, sobre todo recién trasplantados, los pacientes que toman pues típicamente, ¿no?, rituximab, anti-CD20, estos pacientes pues no están protegidos y por lo tanto siguen expuestos si el virus circula, y parece que el virus va a circular. Estos días atrás nosotros estamos denotando de nuevo un cierto incremento, ¿no?, en la incidencia de COVID, por desgracia. Veremos a ver, ya sabéis que en julio siempre ha sido un mes malo, ojalá que no sea este el caso, ¿de acuerdo? Pero siempre ha sido un mes malo de coronavirus. Ha explicado muy bien antes Mar la estacionalidad de los virus de la gripe y del respiratorio sincitial. En el caso del COVID, este tema, pues bueno, parece que los factores que determinan su capacidad de transmisión son algo diferentes, ¿no? Porque, insisto, pues en julio, incluso agosto, ha circulado en los últimos años. Insisto, veremos a ver qué pasa este año. Pero respecto al paciente inmunodeprimido, empiezan ya a salir, es algo que nosotros ya desde hace algún tiempo pues venimos promulgando, porque es evidente, ¿no? El paciente inmunodeprimido le das un antivírico y fracasa, sobre todo si se lo das solo por 5 días, ¿no? Y estos
autores, por ejemplo, pues ya argumentan, son simplemente una serie de casos clínicos, todos ellos en la misma línea, ¿no? En dar 2 antivíricos al mismo tiempo, en este caso pues Remdesivir y Paxlovid, y en todos ellos pues demos monoterapias previas, en algún caso incluso combinado significativamente y conseguías, digamos, para el COVID, y esto es importante porque estos pacientes si no pueden entrar en su dinámica de tratamiento normal, de recibir la quimioterapia, se retrasa, limitan mucho su calidad de vida, pero tienen que ir con mascarilla, ellos sí, ¿no? De forma sistemática, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es un tema, la biterapia, que también tendremos que empezar a asumir, ¿de acuerdo? O al menos, si no la biterapia, la duda aquí está en biterapia o prolongar el Remdesivir o el Paxlovid o el antivírico que deseemos durante más de 15 días. Pues bueno, es algo que tenemos que acabar de definir, ¿de acuerdo? Y con esto, pues, bueno, las conclusiones yo creo que las podemos sacar individualmente. Muchas gracias, doctor Soriano. Yo os animo a hacer preguntas. Yo creo que no hay ninguna pregunta. Disculpad porque estoy con el móvil porque he tenido problemas de conexión, pero creo que no hay ninguna pregunta. Yo, si queréis, agradeciendo muchísimo vuestras presentaciones porque desde luego pues, nos habéis puesto sobre la mesa algunos aspectos muy importantes, ¿no? en la actualidad para el abordaje de los pacientes con COVID. Yo quería empezar con una duda que hace tiempo que tengo y que no sé si hay una respuesta, ¿no? Pero bueno, sí que podemos hacer la reflexión a colación un poco de la sesión de Marc, que nos ha explicado tal vez los cambios, pero podéis contestar cualquiera de los dos, del cambio, ¿no? Del perfil de la presentación de las infecciones víricas que hubo en el COVID, en las épocas gordas del COVID, ¿no? Que íbamos con mascarilla, distancia social, pero que tal vez algunas cosas se han mantenido, ¿no? Si esto tiene algún impacto en los tiempos de vacunación, es decir, ¿no? Y ahora también al final lo comentaba el doctor Soriano, ¿no? Que el COVID, pues, no tiene la misma estacionalidad que la gripe, pero la vacunación sí que la hacemos al mismo tiempo, si es una buena estrategia, si tenemos que mantener estos mismos tiempos. Y, por ejemplo, nosotros aquí en pediatría, ¿no? Nos pasa mucho con el VRS, teníamos pues, ¿no? la inmunización con el palivizumab, pues teníamos muy claro pues cuáles eran los tiempos, ¿no? Cuándo empezaba la temporada, cuándo acababa la temporada, y nos hemos encontrado con sorpresas en los últimos años y no sabemos si esas sorpresas se van a mantener, ¿no? Y por tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora en junio? ¿Qué hacemos en julio? ¿Qué hacemos con los brotes que tenemos en verano, ¿no? Y si las estrategias no solo de tratamiento, sino las estrategias preventivas y los calendarios vacunales si se tienen que modelar de alguna manera, ¿no? O si tenemos que hacer una reflexión al respecto. No sé cuál es vuestra impresión, si la vacunación conjunta gripe COVID, que ha sido la estrategia actual, es la estrategia que tenemos que mantener. Yo personalmente creo que hoy es la estrategia más eficaz, sobre todo desde un punto de vista pragmático, ¿no? Porque la duda que nos queda ahora, la primera duda quizá antes incluso que la que tú planteas, es si la gente va a querer seguir vacunándose, ¿no? Porque la gente está un poco saturada y ya la última vacunación desde luego estuvo lejos de ser del 100%, ¿no? Para COVID, y para gripe ya sabemos que también pues raras veces alcanza las tasas que serían deseables, ¿no? Por desgracia no estoy seguro de que hayamos aprendido, ¿no? que la vacunación es fundamental. Y lo que es seguro que no hemos aprendido es que la utilización de mascarillas probablemente pues es una pena, ¿no? Que quizá no hayamos adquirido este hábito al menos para el transporte público, para localizaciones masivas. Pero bueno, eso no forma parte de nuestra cultura y el COVID no lo ha establecido, ¿no? Yo tengo la impresión, contestando ya así ahora un poco más a tu pregunta, que quizá con la retirada de las mascarillas, claro, como hemos estado con mascarillas durante 2 años, lo comentaba creo Mar muy bien, ¿no? Se sugiere que, claro, no hemos tenido
y ha habido como una cierta, pues, no sé, ¿no? Sobrecarga, ¿no? de infección vírica, pero me da la impresión de que todo volverá a su sitio. Lo que nos queda por establecer a su sitio quiere decir que la epidemiología de la gripe y del VRS volverá quizá a la normalidad. Lo que no tenemos tan claro quizá es cuál es la estacionalidad del COVID. Y creo que es importante este año ver a ver qué pasa el mes de julio, ¿no? Porque siempre hemos tenido diciembre, noviembre, diciembre, enero, febrero de COVID, como los otros virus respiratorios. Este año han convivido de una forma, bueno, un tanto heterogénea, ¿no? Y de hecho todavía aún hay algo de gripe, ¿no? Que también llama la atención. Pero yo creo que eso se va a ir y lo que nos queda es por establecer bien cuál será la evolución del COVID, que no parece que vaya a seguir esa estacionalidad de los otros virus, ¿no? Y esto complica, ¿no? Y a partir de aquí ya la estrategia de vacunación del COVID, pues veremos, porque es importante saber cuál es la eficacia en términos de duración de la nueva vacuna. De las previas sabemos que eran 6 meses, ¿vale? Y de esta nueva, pues ahora veremos, ¿no? Espero que sea al menos que dure un año, ¿no? Y que este mes de julio estemos bien, ¿no? No sé, Marc, ¿qué opinas? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que, o sea, creo que hemos tenido 2 años, ¿no? Que el COVID modificó totalmente la incidencia, pero que por lo que veo, o lo que parece por las series, es que vamos a volver a tener lo mismo de antes, excepto el COVID, que está pendiente de ver cómo evoluciona. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, no sé si puedes ver, sí que yo veo 3 preguntas, no sé si las puedes ver. Sí, ahora Vale. he visto las preguntas, la quería lanzar. Perfecto. Marlene, sí. Marlene, bueno, os da la enhorabuena por las presentaciones, desde luego, y que quería saber si habéis incorporado de manera rutinaria la utilización de remdesivir en pacientes con insuficiencia renal crónica con unos filtrados de menos de 30 y pacientes en diálisis. Nosotros sí, ya de hecho incluso participamos del estudio, ¿no? Se hizo un estudio para evaluarlo, ¿no? Un ensayo clínico que se hizo ahora ya hace más de un año y nosotros participamos y teníamos, ¿no? Ya desde luego con filtrados de menos de 50 sin ninguna duda y con filtrados de menos de 30 ya teníamos alguna experiencia y los datos ahora lo corroboran, ¿no? Por tanto, sí, nosotros sí lo utilizamos. Y Marlene también pregunta respecto al remdesivir, que es una pregunta que está más tarde que la tenía que haber enlazado, pero bueno, os la enlazo. Si iniciáis remdesivir en pacientes con ventilación mecánica o pacientes con ECMO, en pacientes críticos. Esta es una discusión, en fin, algo recurrente, ¿no? Yo creo que la indicación de un antivírico no deberíamos basarla tanto en la necesidad de oxígeno como en qué carga viral tiene un paciente, ¿no? Y hoy tenemos, es verdad que esto es un tema de discusión también, algunos marcadores que nos indican si un paciente tiene una carga viral alta o no. Sé que no son 100% eficaces y que con los microbiólogos pues, también pues, hay cierta discrepancia, pero el CT, si un paciente tiene una PCR positiva, ¿no? Y tiene un CT por debajo de 25, eso se correlaciona con virus viable, ¿de acuerdo? Y ya no te digo pues, si está por debajo de 20 o en torno a 15, como está sucediendo con Omicron, que vemos cargas virales muy altas en muchos pacientes, ¿no? Entonces, si un paciente tiene una carga viral alta, ¿de acuerdo? Por debajo de 25, insisto, de CT, y nosotros tenemos otros marcadores, por ejemplo el RNA subgenómico, pero bueno, esto ahora nos llevaría más tiempo dirimirlo, ¿no? Pero si un paciente tiene una carga viral alta, con independencia de la gravedad clínica, ¿de acuerdo? O con más motivos, si el paciente está muy grave, yo creo que ponerle un tratamiento antivírico, ¿alguien duda de ponerle oseltamivir a un paciente intubado con gripe? Pregunto. Yo creo que no. Yo creo que a nadie, no hay ningún paciente que entre en una UCI con gripe que no lleve oseltamivir. Y no miramos ni la PCR ni miramos nada, ¿eh? O sea, aquí es una cuestión, estoy de acuerdo, evidentemente tiene un coste que no tiene nada que ver, ¿no? Hay un tema de costes, pero desde un punto de vista lógico, un paciente grave, yo creo que si además documentamos que tiene una carga viral alta, yo sería partidario de utilizarlo. Las grandes series de Estados Unidos, es verdad, con todas las dudas retrospectivas, indican claramente que en los pacientes con altos requerimientos de oxígeno beneficia el tratamiento con remdesivir. Son series de 100.000 pacientes, 200.000 pacientes en Estados Unidos, retrospectivas y por tanto con muchas limitaciones, pero bueno, son datos también robustos en ese sentido. Mar, no sé si quieres añadir alguna cosa al respecto.
¿O queréis que...? Porque hay bastantes preguntas. Sí, continúa ahora. Mira, respecto a la duración de estos tratamientos, la verdad es que eso también, pues, en muchas, ¿no?, ocasiones tenemos dudas, ¿no? Y en este sentido, Álvaro, y enlazo dos preguntas que hay respecto a lo que son las duraciones de tratamiento y si podemos hacer una respuesta conjunta. Álvaro Corral pregunta si tenemos experiencia en tratamientos con Remdesivir más allá de 10 días en pacientes inmunodeprimidos. Y si también tenéis experiencia en tratamiento combinado con Paxlovid. Y Laura Gratacos también pregunta, ¿no?, la experiencia de alargar los tratamientos con Remdesivir y Paxlovid durante más de 20 días en pacientes hemato que no negativizan la PCR o continúan con un CT por debajo de 25. Sí. No sé cuál es vuestra opinión o vuestro manejo habitual de los pacientes. Nosotros, la verdad es que esto ha sido un caballo de batalla bastante constante, ¿no? Porque era una realidad, ¿no? Y tenemos muchos pacientes, ¿no? Hay pacientes que tienen claramente una carga viral muy alta desde el principio y son pacientes altamente inmunodeprimidos, y en estos incluso nosotros estamos llevando a cabo tratamientos con 3 estrategias antivirales, es decir, cuando podíamos disponer de un monoclonal, sino ahora con plasma de pacientes recientemente infectados, ¿de acuerdo? O vacunados también recientemente, ¿de acuerdo? Más 2 antivíricos, ya sea Remdesivir y Paxlovid, por ejemplo, en alguna ocasión con Molnupiravir, porque Paxlovid por interacciones no se podía utilizar, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cuál es la duración? Es que la duración hay que establecerla en función de la respuesta. En estos pacientes, establecer la duración de forma fija, a día de hoy no tenemos una clara evidencia de cuánto ha de durar, pero nosotros hoy no interrumpimos ningún tratamiento sin saber, ¿de acuerdo?, cómo evoluciona la PCR, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Que la PCR es un mal marcador de la viabilidad del virus, ¿no? Y esto yo entiendo que es un problema, ¿no? Entonces aquí hay 2 estrategias, ¿no? Una, la que nosotros utilizamos, que es utilizar una PCR que no es compleja, pero claro, probablemente no la tiene mucha gente a su alcance, pero no es difícil, que es el subgenómico. El subgenómico es un pequeño fragmento de RNA que se correlaciona bien con la viabilidad viral, ¿no? Y entonces lo hacemos concomitantemente con la PCR genómica, ¿de acuerdo? Y cuando se negativiza, ¿de acuerdo?, el subgenómico paramos, que esto sucede antes que la genómica, ¿de acuerdo?, que la PCR convencional. Otra estrategia es utilizar el antígeno. El antígeno es un buen marcador de si todavía el virus es viable o no. Entonces, bueno, pues si uno no tiene subgenómico, pues, y no quiere esperar, porque a veces si esperas a la negatividad de la PCR, pues te puedes ir a un mes perfectamente. Y es verdad que a lo mejor no es necesario, porque el CT puede estar otro marcador, el antígeno, o el otro podría ser un CT por encima de 30, por ejemplo, ¿no? Un CT por encima de 30 podría ser un marcador, ¿de acuerdo? Quizá un poquito más irregular, de que ya lo puedes interrumpir, ¿no? Por lo tanto, no creo que podamos establecer tanto una duración, ¿de acuerdo?, como monitorizar a este paciente. Y otra cosa, interrumpido el tratamiento, a la semana hay que repetírselo, porque más de un paciente te rebota, ¿de acuerdo? Te rebota, te reaparece, ¿no? Por lo tanto, son pacientes que, bueno, que requieren una monitorización, yo creo, a día de hoy, porque no está bien establecido, ¿eh? No sé, Mar, si lo hacéis de... Sí, totalmente. Monitorizamos y vamos ajustando en función del paciente y de la carga. Vale. Y hay una pregunta de Elsa Izquierdo que dice si utilizáis, que yo creo que un poco sí que se ha respondido, pero si utilizáis Paxlovid en pacientes con requerimientos de oxígeno o en estos casos solo utilizáis Remdesivir. Bueno, yo creo que el problema ha sido un poco poder disponer del Paxlovid, ¿no? A veces, ¿no? Ahora, luego al final, pues sí que pudimos disponer aquí, digo en Barcelona, nos costó, ya cuando llegó, pues quizá bajó, pero a mí me parece que discutir, siempre estamos un poco con lo mismo, ¿no? No tiene la indicación, incluso el trabajo que se ha hecho parece que no ha sido muy positivo del paciente ingresado, ¿no? Para recibir Paxlovid, pero aquí de lo que hablamos es de eficacia frente a un virus, ¿no? Entonces, ¿Paxlovid es un potente antivírico? Sí, pues, oiga, conceptualmente lo podrías utilizar, ¿no? Es más un problema a veces de poderlo utilizar o no por las interacciones que no de considerar, y yo creo que hoy Remdesivir o Paxlovid se podrían utilizar en pacientes ingresados en el hospital, por poder, creo que se podría.
Yo al respecto, ya para ir finalizando la sesión, porque ya estamos fuera de tiempo, y a modo de conclusión, del acceso a la medicación, que yo creo que ha sido un aspecto importante que ha tenido un impacto en la disponibilidad, ¿no?, de los fármacos, como ahora ha comentado el doctor Soriano. Para los nuevos tratamientos, ¿cuál sería vuestra posición de acceso a la medicación? Es decir, tenemos que hacer circuitos también de seguimiento y control, de acotar la utilización para que no sea una utilización masiva, generalizada, con los riesgos y los costes asociados a este uso, o eso de limitar y especificar muchísimo y acotar muchísimo los circuitos y hacer un circuito como muy específico. Esto hace que algunos pacientes que fueran tributarios al tratamiento no puedan acceder al tratamiento. No sé cuál sería para los nuevos tratamientos vuestra carta de los Reyes, ¿no?, o vuestra posición si os preguntaran cuál sería el circuito de las autoridades sanitarias. Bueno, yo creo que una de las enseñanzas de la pandemia fue que al final estamos en una sociedad que tiene unos recursos limitados, que los recursos no son ilimitados, y que aunque sí es mucho más complicado establecer criterios estrictos de tratamiento, creo que al final se tienen que utilizar, porque cada día vivimos, ¿no?, en farmacia las roturas de stock, tanto en la farmacia de calle como en los hospitales, roturas de stock, continuos desabastecimientos. Por lo tanto, creo que es importante saber priorizar y bueno, yo creo que es una de las enseñanzas más grandes que nos llevamos como farmacéuticos, ¿no?, de esta pandemia, cuando teníamos que racionar y seleccionar pacientes para el tocilizumab, para el remdesivir, en cuanto a todo. Por tanto, creo que sí que es vital establecer criterios de tratamiento relativamente concretos para optimizar el tratamiento lo máximo posible. No sé, la opinión del doctor Soriano. Perdón, es que tengo que... Sí, estoy de acuerdo. Creo que tener criterios claros de utilización es muy importante. Sí, sí. Pues con esta conclusión yo creo que podemos cerrar ya, porque son las 9:25, este webinar, que realmente ha sido de mucho interés, con muchos aspectos nuevos encima de la mesa. Quería agradecer de manera muy sincera a Mar Ronda y a Alex Soriano por poder contar con vosotros para este inicio de mañana, y a todos los que os habéis conectado, pues porque hemos estado en momentos más de prácticamente 80 personas, es decir, esto es evidente que hay interés para estar actualizado en este tema, porque tenemos todavía mucho que aprender. Y también agradecer a todo el grupo AFINF, pues que de manera, ¿no?, constante seguimos apostando por esta formación a nivel de farmacéuticos, de actualización en varios temas. Y os emplazo al día 27, que haremos un nuevo webinar también, ¿no?, que es complementario al de hoy, a esta pareja de webinars para el manejo de pacientes del COVID. Agradecer también, pues, a Pfizer por el soporte y el patrocinio de estos webinars, y nada, a seguir trabajando, que hoy es jueves, ya mañana viernes, y para aquellos que no estén de jugar del fin de semana, pues ya queda poco para poder descansar y poder acabar la semana, pues, de manera feliz. Nada, sin más, muchas gracias, Mar, y muchas gracias, Mar Ronda, y muchas gracias, doctor Soriano, por contar con vosotros de nuevo, y nos vemos de nuevo el día 27. Muchas gracias a vosotros. Saludos. Adiós. Chao.